porque siempre hay palabra, porque siempre hay algo que tú quieres decirnos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bueno, me nos han escrito los hermanos que qué pasó con los mandamientos del matrimonio. Ok, para el próximo viernes ya continuamos eso. Hoy quiero terminar con lo que empezamos el viernes pasado, que fue qué significa la cruz para nosotros. Y nos quedamos ya en la última parte de los 6 ayes del hombre. En el capítulo 3 del Bereshit o Génesis nos es dado profundamente los efectos del pecado. Después de la caída del hombre por su desobediencia a Dios, somos introducidos a los tristes efectos de esa desobediencia. El hombre, Adán y Eva, habían vivido como agentes libres en comunión con el Señor y se les había dado la autoridad para regir sobre todo lo demás en la tierra. Ahora estaban en esclavitud. Satanás tenía dominio sobre él y desde aquel momento en adelante la raza humana ha sido sometida a todo mal y aflicción como resultado del pecado. Así el hombre vino a ser sometido a 6 terribles ayes que desde aquel momento en adelante han sido la fuente de todo dolor y aflicción, de cuerpo, alma y espíritu, que la raza humana jamás haya experimentado. Leí algo, hermanos, estudié algo que se los voy a compartir. Cuando viene Adán con N, se refiere a Adán, el primer hombre creado por el Señor en la tierra. Cuando se dice Adán con M al último, se refiere a la humanidad, o sea, se refiere a la raza humana, al plural. Adán con N es un solo hombre, Adán con M es humanidad plural, muchos. Esa es otra explicación diferente a la que hemos estudiado, que Adán con M es el nombre hebreo de Adán y Adán es la traducción. Pero descubrí esta nueva explicación que también pues puede ayudarnos, ¿ok? Entonces vamos a ver el primer aye del hombre y es culpabilidad y condenación. Tanto el hombre como la mujer cuando fueron desafiados, ¿verdad? Cuando Dios los enfrentó con sus hechos, intentaron evitar esta culpabilidad. La pasaron de uno al otro. Al final, solo la vieja serpiente tenía la voluntad de aceptar la culpa. Entonces, la raza humana, hermanos, tenemos esa sello característico que nunca aceptamos lo que hacemos, sino que siempre culpamos al que sigue, ¿verdad? El dedito, pues él, pues ella, pues ellos, pues el clima, no sé. Quiero platicarles algo. Ahora lo de la Olimpiada, fuera de lo que estuvimos viendo el domingo en la iglesia, México, no sé si viste algunas partes, pero todo el tiempo fueron excusas, ¿verdad? ¿Qué pasó contigo? Es que hacía sol, es que hacía lluvia, es que me sentía mal, es que estaba deprimido, es que. Mientras que los chinos ni hablan, hermanos, ni tienen expresiones. Simplemente sacan medallas y medallas y medallas y medallas de oro. Entonces, esa sería pues una buena explicación de, ahora, me dice Ricardo Rudes que no tienen presupuesto, pobrecitos. O sea, no hay presupuesto para que ellos puedan dedicarse a eso de tiempo completo, sino que tienen que andar rifando, como dice Ana Guevara, los Tupperwares y las chiquitinas del ballet artístico acuático, tuvieron que hasta vender sus trajes de baño de competencias anteriores para poder ir a la Olimpiada. Eso es
el Comité Olímpico Mexicano. Y por lo tanto, pues todos los jugadores mexicanos de la actividad que tú me digas fueron pretextos todo el tiempo. En fin, la chiquitina de Taekwondo en los últimos segundos o minutos hizo 5 faltas. Estaba así, su entrenador ni ella sabía lo que había pasado. En fin, ese fue un brevario cultural, ¿verdad? Pero bueno, entonces vemos que la raza humana todo el tiempo es pretextos, es culpar a los demás, en vez de decir, como dice mi esposo, ¿no? La jetié, esa es la verdad. O sea, sinceramente, me resbalé, me equivoqué, estuvo mal, disculpan, no, sino que siempre nosotros echamos culpas a otros, a los demás. Entonces, dice aquí que así el hombre vino a ser sometido. Ah, no, no es cierto, ya voy acá abajo. Dice aquí, este ha sido el fracaso de la humanidad desde entonces, el que no nos hagamos cargo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice, tanto el hombre como la mujer, cuando fueron desafiados ante su pecado, intentaron evitar esta culpabilidad. La pasaron de uno al otro. Al final, solo la vieja serpiente tenía la voluntad de aceptar la culpa. O sea, la serpiente no hizo esto porque además ya ni había quien echarle la culpa, ¿verdad? Este ha sido el fracaso de la humanidad desde entonces. Ha sido el factor que ha dividido el hombre del hombre y al hombre de Dios. ¿Por qué estamos enojados los unos con los otros? Porque no sabemos pedir disculpas, porque no sabemos decir, oye, me equivoqué, esto estuvo mal. Dice aquí, pero nuestra culpabilidad ante Dios es de tal naturaleza que nunca la podremos expiar. O sea, la culpabilidad que hay de nosotros delante de Dios es de tal naturaleza que nunca la podremos expiar. Nosotros mismos, por eso vino Jesús a ser nuestro portador, ¿verdad? De culpabilidad. O sea que el Señor tomó toda la culpabilidad de nosotros, llevó nuestro pecado en su cuerpo en la cruz. Ahora, hay algo que también escuché el otro día y es que lo único que les daban a cargar era la viga que iba en los brazos y los llevaban a donde había árboles y entonces los clavaban. Esa parte que ellos llevaban cargando, que era la viga de los brazos, la clavaban en un árbol. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el problema que tuvo Adán y Eva fue a causa de un árbol en el Edén. Entonces llevó nuestro pecado en su cuerpo en el árbol o cruz. Entonces esto es muy revelador porque el Señor fue crucificado, yo no sé si hasta en el mismo árbol del bien y del mal. Acuérdense que cuando vimos los misterios de Dios, resulta que el huerto del Edén estaba en Jerusalén. Entonces está grueso lo que nos dicen aquí. Número 2, ¿qué es otro aye? Opresión del diablo. Antes que el hombre cayera, no estaba sometido al dominio de Satanás. O sea, una cosa es tener un buen jefe y luego perder ese jefe e ir y tener otro jefe que es un malvado contigo. Ahora que el hombre está separado de Dios, está a la merced de Satanás. Sin embargo, la cruz ha acabado con el poder indiscutido de Satanás. Gracias a Dios. Cuando el Señor murió por nosotros, ahí Satanás perdió poder sobre todos aquellos que irían a creer en la cruz de Cristo, en la muerte de Cristo. Colosenses 2 del 13 al 15.
antes de recibir esa circuncisión, la espiritual, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonar todos los pecados y al anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él, o sea, Jesucristo, anuló esa deuda que nos era adversaria, clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Qué bonito. Otra vez, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándole en la cruz, desarmando a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Gloria a Dios. Número 3, que es otro aye que adquirimos por el pecado de Adán y Eva, dolor y sufrimiento. En ninguna parte de los 66 libros que tenemos en la Biblia dice que la enfermedad, el sufrimiento o la pobreza sean la voluntad de Dios para la humanidad. Son la consecuencia del pecado y encuentran su fuente en la obra de Satanás como resultado de la desobediencia del hombre. Esto no quiere decir que Dios no pueda usar el dolor y sufrimiento para sus propios propósitos de gracia en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando nosotros sufrimos? ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos por una enfermedad? Cuando pasamos por una situación muy difícil. Hace como, ¿qué serán? Hace 2 meses, hace como 2 meses, vinieron unos amigos a la casa y precisamente estábamos platicando pues de la situación que había vivido Gladys porque quiero decirles, hermanos, que ella ya tiene 3 meses de fallecida. Me decía Ricardo, le digo, qué rápido, sí, falleció el 14 de mayo y estos amigos han de haber venido como un mes después. Entonces estábamos pues lamentando toda esta situación y este amigo nos decía, muchas veces Dios utiliza el dolor de ese ser querido que nosotros tenemos para tratar con nosotros. O sea, el Señor no solo trata con la persona que está sufriendo, sino con los familiares, con los amigos, con los compañeros, con las personas que están alrededor de esa persona. Entonces, el dolor pues tiene un amplio espectro y muchas veces Dios permite que pasemos por dolor porque Él está tratando con muchas personas respecto a esa situación. Entonces dice aquí que el Señor a veces permite que nosotros suframos para nuestros propios propósitos, no, perdón, para sus propósitos de gracia en nuestra vida. Claro que duelen, ¿verdad? Pero sabemos que esto no es lo mejor de Dios para sus hijos y en el perfecto reino de Dios tampoco. O sea, Dios no creó la enfermedad, ¿verdad? Es que mi enfermedad, es que Diosito me mandó esta enfermedad. En ninguno de los 66 libros de tu Biblia habla que Dios quiera la enfermedad para nosotros, que Dios envíe la enfermedad para nosotros. Claro que no. Ni la pobreza, ni nada que no sea agradable y perfecto delante de Dios. Dice, pero sabemos que esto no es lo mejor de Dios para sus hijos, ni en el perfecto reino de Dios habrá esto. Todos estos elementos ajenos serán descartados, ¿verdad? Para cuando nosotros ya estemos en ese reino milenial y en la presencia de Dios, no habrá enfermedad,
no habrá tristeza, no habrá lágrimas, no habrá pobreza, no habrá nada de lo que el enemigo introdujo, tomando la caída del hombre, aprovechó para meter los frutos de él. Primera de Pedro 2:24 dice, él mismo en su cuerpo llevó el madero. Qué bonito. Él mismo en su cuerpo llevó el madero, el madero, nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. ¿Qué creen? Que puse eh, eh, la nueva traducción, no, no es la nueva traducción viviente, la internacional, y esta está media rara. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Qué bonito. Punto 4, el cuarto aye, ansiedad y preocupación. ¿Sabes cuál es la enfermedad del siglo XXI? ¿Sabes cuál es la enfermedad de este siglo? El estrés. Esa es la que lleva la corona, ¿verdad? Luego puede ser bipolaridad o puede ser esquizofrenia o pueden ser, pero la primera es estrés. Entonces aquí dice que el siguiente aye que introdujo Satanás fue la ansiedad y la preocupación. El hombre fue sentenciado a una vida de trabajo duro. Génesis 3 del 17 al 19. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre le puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Lo que nos está diciendo aquí la palabra es que Dios puso en actividad a Adán para que no se sintiera solo. O sea, Dios dijo, bueno, Adán, aquí es pura vacación, estás en el gran Edén, ¿verdad? Y estás lindísimo, pero tú mismo me dices que te sientes solo. Entonces el Señor pone esta actividad a Adán de cuidar el Edén, el jardín del Edén, ¿verdad? De cultivarlo, pero también le llevó a los animales para que les pusiera nombre, a las aves, a los animales domésticos, a los animales salvajes, a los reptiles, a los insectos, etcétera, para que Adán estuviera ocupado. Nuestras abuelitas decían que madre de todos los vicios es la ociosidad. Cuando las personas están ociosas, agárrate, porque eso es peligroso. Tenemos que estar ocupados en algo, pero nunca era para que Adán estuviera ansioso, estuviera preocupado, estuviera con un estrés tremendo. No, al principio no fue así. Aunque había vivido en un jardín precioso, que lo tenía todo para ser feliz, rodeado por todo lo que Adán necesitaba para su sostenimiento y salud, ahora estaba condenado a la dificultad y esfuerzo. Esto es cuando fue sacado del huerto del Edén, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Ahora, con el sudor de tu frente, vas a tener que proveer todos los días. Fueron espinas lo que usaron para hacer una corona para el Señor Jesús y la llevó por nosotros. O sea, un cristiano, hermanos, pero por favor, escúchame, un cristiano que está bien en las cosas de Dios no tiene por qué estar pasando necesidades. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó por ti. O sea, Él llevó esas espinas
en su frente, en vez de que hubiera sudor de Adán, porque ahora tiene que darle durísimo a la tierra, a arar, a sembrar, a cosechar y a ver el clima y a ver qué pasa y a ver, no. O sea, dice que el Señor le pusieron exactamente aquí donde sudaba Adán después de que fue arrojado, ¿verdad? El Señor le dijo, ahora la tierra te producirá espinos y cardos, y con el sudor de tu frente vas a tener que trabajar. Entonces Jesús ya pagó por eso y nosotros tenemos que creerle al Señor, que Él va a suplir todas nuestras necesidades, porque Él ya lo pagó. Las espinas que le enterraron eran unas cosas terribles, no cositas, ¿verdad? Sino algo que traspasó su frente, su cabeza, y eso lo hizo por ti. Dice aquí, llevó en sí mismo toda la, dice aquí que llevó en sí mismo toda agonía de espíritu y ansiedad de corazón que pertenece al hombre mientras intenta encontrar su propio camino en el mundo sin Dios. Mientras nosotros queramos vivir una vida independiente de Dios, ¿verdad? Estamos mal, hermanos. O sea, yo por mis propios medios. Yo soy Juan Camaney, ¿verdad? Yo quiero estudiar una carrera y quiero ser, pues, Juan Camaney, como te digo, por mis propios medios. Dios, a ti no te necesito. Ese es el problema que hay en Europa. En Europa no les menciones a Dios ni a Jesucristo porque, bueno, les da hasta diarrea. ¿Por qué? Porque se creen muy suficientes. Pero nosotros tenemos que ver a Dios primero, buscar a Dios primero, decirle, Señor, aquí estoy, tengo estas necesidades, súpleme, súpleme. Yo estoy muy contenta porque antes de ayer, ayer oramos, ayer oré yo por mi esposo, que Señor, por favor, ayuda a mi esposo. Tiene este problema con su computadora, no ha podido meter las declaraciones, ayúdame. ¿Y qué creen? A las 4 de la mañana el Señor resolvió el problema. En la madrugada el Señor resolvió el problema milagrosamente. Y ya, pues ya a partir, Ricardo, no sé desde a qué hora, pudo empezar a meter las declaraciones en Hacienda, que ahora ya es por otro lado la entrada. Es terrible esto. Entonces, hermanos, Dios es milagroso. Dios nos escucha. Dios escucha nuestra oración. Como la llevó la cruz por nosotros, somos libres en el poder de la fe para caminar el camino del reino. O sea, un camino de abundancia, un camino en donde tú le dices, Señor, tengo esta problemática, ayúdame, por favor. Y Él lo va a hacer. Mateo 6, 33 y 34. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Nueva versión internacional. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por dice aquí, por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tienen ya, o sea, cada día dice aquí, tiene ya sus problemas. ¿Ok? Punto 5. ¿Cuál es el siguiente aye? La muerte. El hombre fue aislado de la fuente de su vida por el pecado. La muerte es el resultado de nuestro pecado y es la suerte común de toda hombre, de toda mujer, de todo niño, de toda niña, de todo adolescente, ¿verdad?
O sea, todos los que hemos nacido tenemos que morir físicamente. Dice, el hombre fue aislado de la fuente de su vida por el pecado. La muerte es el resultado de nuestro pecado y es la suerte común de todo hombre. Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. ¿Ok? Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que la muerte física no es el fin, ¿ok? No es el fin de nuestra existencia, porque el hombre está destinado a morir una vez y después de esto enfrentarse con el juicio de Dios. Hebreos 9 nos dice esto, que no existe la reencarnación. Aunque te guste el agua de alfalfa, esto no quiere decir que en tu otra vida fuiste burro. No, esto no existe, es una mentira. La rueda de la reencarnación, eso no existe. Todo lo que enseña la nueva era. Dice el Señor que todo hombre está destinado a morir una vez físicamente y después de esto enfrentarse con el juicio de Dios. Hebreos 9, 27 y 28. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Fíjate bien cómo dice, no de todos, sino de muchos. ¿Por qué? Porque otros no van a querer recibir a Jesús, no van a querer servir y seguir a Jesús. Entonces el Señor ha muerto por muchos, pero no por todos. Y aparecerá por segunda vez, dice, ya no para cargar con los pecados, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a volverlo a leer. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Por medio de la muerte del Señor Jesucristo, el juicio de muerte eterna ha sido quitado. Él ha llevado el juicio por nosotros. Hebreos 2, 14 y 15. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte están sometidos a esclavitud durante toda la vida. Vamos a volver a leerlo porque me parece muy importante lo que dice aquí. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, o sea, la humanidad, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. Yo te digo, alguien, las personas que adoran a la muerte, realmente, o sea, yo te voy a decir algo, una de las ramas del satanismo es adorar a la muerte. Escucha lo que dice aquí, Hebreos 2, 14 y 15, nueva versión internacional. Por tanto, ya que la humanidad, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. Creo que a todos podemos testificar que la muerte da miedo, que el hecho de que
te lo puedo platicar de propia mano, el hecho de estar en una cama de un hospital y que ves que no vas ni para atrás ni para adelante, o sea, yo me sentí ahí que dije, Señor, ¿qué es esto? No me hallan lo que tengo. O sea, yo le dije, mira, Señor, si es hora de irnos, yo ya estoy lista. Pero si es hora de que yo me quede, es tu voluntad, abre las puertas y que yo salga de aquí. ¡Qué horror! Entonces, pues sí, sí hay un temor, sí hay un miedo, ¿verdad? O sea, no es sencillo enfrentar el día de tu muerte, no es sencillo. No va a ser sencillo que el espíritu y el alma se separen del cuerpo. Hasta por ahí dicen que es doloroso, etcétera. Vamos al punto 6: rechazo y separación de Dios. El hombre fue echado del jardín y ha sido un náufrago espiritual desde entonces. Qué interesante, porque yo muchas veces que he pasado por ahí o que veo el dibujo de la primera dispensación donde Adán y Eva van caminando afuera de ya del huerto del Edén y está el árbol de la vida y la espada remolineándose y ellos pobrecitos ya van para afuera vestidos con esas pieles que dicen que eran unas pieles muy milagrosas, hermanos. Esas pieles las guardaron por generaciones, las pieles de Adán y Eva. ¿Qué les parece? Pero esa escena donde ellos van saliendo de ahí es una escena muy triste. No sé si alguna vez tú has sido echado de algún lugar, despedido de algún lugar, que alguna vez tu papá te corrió de la casa y ahí vas con tus cositas para afuera, no sé cómo podríamos representar esto, ¿no? Pero es una escena muy triste. Entonces, escucha esto, el ser rechazados y el estar separados de Dios. El hombre fue rechazado del jardín y ha sido un náufrago espiritual desde entonces. El hombre en el fondo es un ser rechazado. Escucha esto, desde Adán y Eva somos seres rechazados. No se diga si has tenido padrastros, si has tenido madrastras y no sé, o sea, si has sido huérfano, si has crecido en un orfanatorio, o sea, hay personas que han sentido de primera mano lo que es ser rechazados. Y Adán y Eva, hermanos, fueron rechazados por el Señor. Él los expulsó, les dijo, fuera muchachos, fuera de aquí, del huerto. Su pecado ha causado una separación entre él y Dios. Ahora, escuchen esto para que nos quedemos con el ojo cuadrado. El Señor Jesucristo gritó, hizo el grito más profundo de la cruz, o sea, el grito más profundo que el Señor Jesucristo dio en la cruz fue de abandono. ¿Cuál fue? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mm, Cuando vi esta parte dije, Señor, nunca lo vi así, nunca lo he aplicado así. Qué grueso. Cuando el Señor Jesús en la cruz clamó, Elí, Elí, lava sabactani, Él estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintiendo lo que Adán y Eva sintieron cuando fueron sacados del huerto del Edén. Cuando tú o yo hemos sentido ese abandono alguna vez de nuestra vida, quizá nos sentimos así. Jesús lo llevó en la cruz.